El increíble viaje de Ruth, un milagro transformador revelado en el sagrado plan de Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá. La tierra de Israel se encontraba sumida en la desesperación y el desánimo. El eco de las guerras y la falta de fe había llevado a muchas familias a la penuria y la tristeza. Fue en este contexto sombrío que emergió la historia de Ruth, una mujer moabita cuya vida iba a manifestar el sagrado plan de Dios para su pueblo. Viuda y cargando el luto por la pérdida de su esposo Elimelec y de sus hijos, Ruth tomó la valiente decisión de regresar a Belén con su suegra Noemí, sintiendo en su corazón el llamado divino a restaurar no solo su vida, sino también la esperanza de su suegra. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, proclamó Ruth con una fe que desbordaba fronteras. Este compromiso inquebrantable fue el punto de partida de su viaje transformador hacia la tierra que vio nacer a su familia. Al pisar de nuevo las tierras de Belén, el asombro y el murmullo de la comunidad recibieron a las dos mujeres. Las miradas inquisitivas se dirigieron, especialmente a Ruth, la extranjera que desafiaba la tradición. Con una determinación férrea y un corazón lleno de amor, Ruth comenzó a recoger espigas en los campos de Booz, un pariente de Elimelec. En sus manos, el trabajo se convertía en un acto de amor y devoción hacia su suegra. A medida que el sol se alzaba sobre el campo, el sudor de su frente brillaba como la luz de la esperanza. No fue solo su tenacidad lo que llamó la atención de Booz, sino su belleza interna, su valentía. ¿A quién pertenece esta joven?, preguntó Booz, mostrando interés genuino en ella. Ruth captó la bondad y el favor de Booz, quien, más allá de proveerle agua fresca y seguridad, se convirtió en el instrumento de Dios en su vida. En cada palabra intercambiada, en cada gesto amable, se podía sentir el hilo sagrado que las unía a ambos. La providencia de Dios se manifestaba en cada acción, y Ruth, que había llegado a Belén cargada de dolor, comenzaba a experimentar la restauración. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La historia de Ruth dio un giro inesperado cuando, guiada por la sabia Noemí, se acercó a Booz en la noche de la cosecha. Su audaz acción hablaba de un compromiso más profundo, uno que se entrelazaba con el propósito divino, el mismo que resonaba en el alma del pueblo de Israel. Booz, fiel a la ley de redención, se dirigió a los ancianos de Belén, decidido a reclamar no solo la herencia de Elimelec, sino también el futuro de Ruth. La expectativa llenaba el aire. El impacto de su decisión podía cambiar no solo su destino, sino también el rumbo de la historia. Mientras Ruth observaba a Booz ante los ancianos, su corazón latía con la esperanza de que Dios convertiría su dolor en gloria y su origen en un legado. Este viaje increíble que había comenzado con lágrimas y pérdidas estaba siendo tejido por el mismo Dios que había visitado a su pueblo, reflejando que incluso en los momentos más oscuros, el camino hacia la redención siempre está iluminado por la fe y el amor. La pregunta flotaba entre ellas: ¿cómo puede el amor sincero generar vida en medio de la adversidad? Así, la historia de Ruth se convertía en un testimonio de la fidelidad divina y un recordatorio de que, incluso en la tormenta, el propósito de Dios nunca se desvanece. El latido del corazón de Ruth resonó con la música del anhelo y la fe, mientras observaba a Booz hablar con autoridad ante los ancianos. Su voz, firme y decidida, resonaba con la palabra de Yahvé, como un eco profético que desataba la promesa de redención sobre su vida y la de su suegra. Las palabras de Booz caían como lluvia fresca sobre el suelo seco de Belén, trayendo esperanza y vida nueva. Soy pariente de Elimelec, proclamó Booz ante los ancianos, y reclamo la herencia de su familia.
Tomaré a Ruth, la moabita, por esposa, para restaurar el nombre de Elimelec sobre su heredad. Surcos de expectación surcaron los rostros de aquellos que escuchaban, como si el destino de dos mujeres entrelazadas por el dolor y la pérdida comenzara, por fin, a revelarse en el telar del cielo. Ruth, que había llegado a Belén con las manos vacías y el corazón quebrantado, ahora palpaba el delicado hilo de la redención que Dios tejía con cada decisión de Booz. El pueblo comenzó a murmurar. Algunos se preguntaban cómo una moabita podría ser digna de un pariente de Israel. Pero Dios, en su infinita misericordia, había decidido que el linaje de Ruth se convertiría en un símbolo de la inclusión y la gracia. Al caer la noche, Ruth se retiró a casa, su corazón rebosante de emoción. Noemí, con su sabiduría acumulada por años de sufrimiento, comprendía que el tiempo de la restauración había llegado. «Hija mía», le dijo, «no temas. El hombre que amas es justo y cumplirá lo que prometió». El brillo en los ojos de Ruth reflejaba no solo la luz de las estrellas, sino la confianza inquebrantable en el plan de Dios. Al amanecer, la escena en Belén era de vida renovada. Las mujeres hablaban de la valentía de Ruth, y su historia, como un canto de esperanza, se esparcía por toda la ciudad. La redención era un concepto extraño para muchos, pero la vida de Ruth se estaba convirtiendo en evidencia palpable de que las promesas de Dios nunca fallan. Mientras se realizaban las ceremonias, Booz y Ruth encontraron un espacio donde sus corazones podrían unirse. Booz, con reverencia, tomó la mano de Ruth y la llevó ante los ancianos. «Testifico ante ustedes, en este día, que tomaré a Ruth como esposa y juntos construiremos un futuro bajo la mirada amorosa de nuestro Dios». La comunidad entera fue testigo de este milagro. Las bendiciones fueron proclamadas, y una multitud clamó, «Que el Señor haga que esta casa sea como la casa de Elimelec». Así, el eco del pasado era sanado, y el futuro brillaba como la luz del sol recién nacido. Sin embargo, cuando la alegría llenaba las casas y los corazones de Belén, un sutil recordatorio de la soberanía de Dios planeaba en el horizonte. El relato de Ruth iba más allá de una simple redención. La historia de su vida se tejería en el linaje del rey David, y más aún, llevaría consigo la simiente del Mesías. ¿Qué otros misterios se revelarían en este sublime plan? Mientras Ruth daba sus pasos hacia la nueva vida, el cielo observaba, y en los recovecos del tiempo, Dios susurraba, «Lo que está por venir superará tu entendimiento». Así, de un simple viaje comenzó a brotar un legado eterno, mostrando que el camino del Señor siempre está lleno de sorpresas grandiosas. El sol se levantó en Belén, añadiendo un nuevo brillo a la promesa del día. Ruth, ahora esposa de Booz, despertó en un hogar renovado. La suave melodía de los pájaros cantando desde el exterior hizo eco en su corazón. Noemí, sentada en la esquina de la habitación, miraba a su nuera con ojos que reflejaban sabiduría y amor. «Hija mía, esta mañana es un nuevo comienzo. La bondad del Señor te ha traído aquí, y su luz brilla sobre ti». Ruth sonrió, aunque en su interior había una mezcla de alegría y una profunda inquietud. La historia de su vida había tomado un giro inesperado, pero los susurros de la comunidad todavía se sentían como una sombra que la seguía. «No soy digna, Noemí. Vengo de un pueblo lejano, y mi pasado no es como el de los israelitas». «No olvides lo que el Señor ha hecho por ti», respondió Noemí con voz firme. «Él llama a lo que es de los suyos y hace nuevas todas las cosas. Te ha puesto aquí para un propósito, así que confía». Durante las siguientes semanas, Ruth se dedicó a jornadear en las tierras de Booz, siguiendo la dirección del Señor. Sus manos trabajadoras recogían espigas para sustentar a su familia, y en cada espiga que tocaba, sentía la mirada divina de Dios sobre ella. Booz, siempre presente, la animaba, compartiendo palabras de aliento que fortalecían su espíritu. «Eres una mujer de nobleza», solía decir. «Tu fe ha traído bendición a mi hogar, y el Señor nunca dejará de recompensar a los que creen». Aún así, las preguntas la acechaban: «¿Cómo puede el Dios de Israel favorecerme a mí, una moabita?
¿Qué futuro me espera en esta tierra? Y así, mientras la cosecha crecía, Ruth se adentraba en el campo de una fe más profunda, donde comenzó a comprender que lo que Dios había planeado era más grandioso de lo que podría imaginar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Ruth escuchó un murmuro entre los labradores. ¿Has oído la noticia? Entre los israelitas se murmura que el Mesías vendrá. El pueblo espera un rey que restaurará la gloria del pueblo. El corazón de Ruth se estremeció ante tales palabras. Podría ser que ella, la moabita, esté entre los que tuvieran parte en ese plan. Fue entonces cuando llegó la visita de una mujer anciana a su hogar. Era sabia y su rostro irradiaba la luz de una experiencia vivida. Ruth, dijo la mujer, he venido a hablarte de la profecía de un rey que venga de la casa de David, y de que tú, siendo parte de este linaje, tendrás parte en la redención. El Señor, que ve lo oculto, está tejiendo tu historia en su lienzo divino. Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas mientras comprendía que, aunque su pasado era un sendero tortuoso, el futuro estaba entrelazado en los hilos de la gracia y el propósito de Dios. Podría ser que su vida no solo fuese un testimonio de redención personal, sino una parte fundamental del plan eterno de salvación. La mujer se despidió y Ruth se quedó contemplando las palabras. Había un aire de misterio en su vida, un llamado a lo que estaba por llegar. La promesa de un rey resonaba en su alma. El cielo parecía estar revelando algo incluso más profundo que lo que había soñado. Que más anunciaría el pacto de Dios a través de ella. Así, mientras el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a brillar, Ruth sabía que la historia de su vida se estaba tejiendo en el gran relato de la salvación. Con cada decisión y cada paso, su fe crecía, preparando su corazón para los sorprendentes caminos que Dios había trazado. Mientras la voz divina susurraba en su interior, las sombras del pasado se desvanecían, dejando lugar a la luz de una nueva esperanza. Se aproxima un tiempo, un cumplimiento de las promesas de Dios que cambiarán la historia. Y así, bajo el manto estrellado de la noche, Ruth sintió que el horizonte prometía más de lo que podía comprender. Las huellas de su historia continuaban, llevándola hacia el cumplimiento de un plan divino que no solo la redimía, sino que resonaba a través de generaciones futuras. ¿Cuáles serían los próximos pasos en este viaje extraordinario? La respuesta aguardaba en la voluntad soberana de Dios, susurrando al viento entre los campos. Mientras los días pasaban y las cosechas se recogían con alegría, Ruth sentía un cambio sutil en su interior. A cada paso que daba en los campos de Booz, su corazón latía con mayor fuerza, alimentado por la dulce promesa de lo que estaba por venir. En su mente, resonaban las palabras de la anciana. La casa de David, repetía para sí misma, como un eco que la llenaba de esperanza y anhelo. Noemí, atenta a los cambios en el espíritu de su nuera, invitó a Ruth a sentarse una tarde en el patio. Hija, he notado que hay algo en ti que brilla más que antes. ¿Qué es lo que te inquieta? Ruth miró a su suegra con sinceridad. Noemí, he estado soñando con un futuro donde quizás, de alguna manera, tenga una parte en el plan de Dios. A veces, siento que hay algo grandioso reservado para mí, pero el miedo me inunda. Mi herencia, mi pasado. ¿Qué podría ofrecer al Señor? No temas, Ruth. El Señor ve el corazón y no como ve el hombre. Como dice en 1 Samuel 16:7, Dios mira al corazón. Tus acciones han sido un reflejo de tu fe, y eso es lo que realmente importa. En los días que siguieron, una creciente determinación se apoderó de Ruth. Su rostro, al principio cargado de incertidumbre, comenzó a reflejar la luz de una fe renovada. Se levantaba en la mañana con un propósito, ser parte activa en el cumplimiento de la obra de Dios. Cada espiga que recogía no solo alimentaba a su familia, sino también su espíritu, mientras oraba y esperaba su destino. Una tarde, Ruth se encontró a solas en el campo, donde el susurro del viento parecía hablarle. Tal vez sea el momento de acercarse más a vos, pensó.
Él ha mostrado siempre bondad hacia mí. Quizás el Señor está guiando mis pasos de una manera que aún no entiendo. Con el corazón palpitante, decidió tomar un riesgo y se acercó a Booz en el campo al final de la jornada. Le habló con dulzura y sinceridad, revelándose a sí misma como una sierva que busca redención y un lugar en el pueblo. Booz la miró con una profunda comprensión. Ruth, tus acciones han hablado en voz más alta que tus palabras. He oído del gran sacrificio que has hecho por Noemí, y es un placer para mí caminar en los caminos del Señor junto a ti. Esa noche, mientras Ruth regresaba a casa, su corazón latía con doble fuerza. Sentía que Dios estaba hilando su historia de manera increíble. Tras las estrellas que iluminaban Belén, nuevas revelaciones se filtraban en su espíritu. Pero había un manto de misterio que aún la rodeaba, un velo que ocultaba la plenitud del plan divino. Al caer la noche, Ruth tuvo un sueño que la dejó intrigada. En su visión, una luz brillante emanaba de su vientre, y una voz resonaba: por medio de ti, mi plan de redención será manifestado. El linaje del Mesías nacerá en tu familia. Al despertar, sus manos temblaban y su corazón palpitaba con poder. Un linaje real. Pero, ¿es posible?, se preguntaba. Las conexiones con Noemí, la promesa del rey, todo parecía entrelazarse. Sin embargo, cada vez que miraba a su alrededor, la sombra del pasado susurraba sombras de duda: ¿eres digna? Durante días, ese sueño la acompañó, mientras Ruth buscaba coherencia en el murmullo de los corazones de los demás. ¿Qué significaría esto para su vida? La inquietud crecía, junto con la fascinación por el misterio del destino divino que aguardaba en los brazos de Dios. Fue entonces que Booz, en uno de sus viajes a la ciudad, se detuvo para platicar con Ruth. He indagado acerca de ti, Ruth. Tu vida no ha pasado desapercibida ante los ojos del Señor. Las historias de tu fe han cruzado los límites de esta ciudad. Es un testimonio al corazón de cada israelita que espera el Mesías. Las palabras de Booz no solo la alentaron, sino que encendieron un fuego en su corazón. Ella, que había sido una extranjera, ahora se encontraba en el camino de ser parte del glorioso propósito de Dios. Mientras el eco de la verdad resonaba en su ser, comprendió que el momento se acercaba. Justo cuando la luz brillante de la verdad comenzaba a iluminar su camino, una nueva revelación aguardaba. Ruth, continuó Booz, hay algo que debo compartirte. Hay un camino que se está trazando no solo para nosotros, sino para generaciones futuras. La espera del Mesías es palpable, y tú, como parte de esta historia, jugarás un papel crucial en la realización de las promesas de Dios. Con su corazón ardiendo en expectativa, Ruth supo que no solo estaba al borde de una bendición personal, sino que su vida estaba tejiéndose en algo mucho más grande. ¿Acaso el reino de Dios estaba a su alcance? La historia apenas comenzaba, y la obra de redención se acercaba. El misterio del plan de Dios se profundizaba en su alma, susurrando promesas aún por descubrir. La mañana siguiente, un aire expectante llenaba el campo donde Ruth trabajaba. Era como si la tierra misma estuviera consciente de los acontecimientos inminentes. Mientras recogía las espigas, su mente danzaba con el eco de las palabras de Booz. Jugarás un papel crucial en la realización de las promesas de Dios. Cada palabra reverberaba en su ser, sembrando un deseo ardiente por descubrir su propósito. Durante la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Ruth sintió una dirección en su espíritu. Decidió regresar al campo donde había hablado con Booz. A medida que se acercaba, notó que él estaba hablando con sus trabajadores, su porte fuerte y noble lo destacaba. Ella se detuvo un momento, sintiendo que el temor se apoderaba de ella. El remanente de su antiguo yo, cargado de dudas e inseguridades, luchaba decididamente contra la renovada esperanza que comenzaba a brotar de su corazón. ¿Por qué temer cuando Dios ha sido bueno?, se dijo. Con una fe renovada, se acercó, su voz temblando levemente al llamar su atención. Booz,
he meditado sobre lo que hablaste el otro día. Hay una llama dentro de mí que arde. Deseo comprender el plan de Dios en mi vida y cómo puedo ser parte de algo más grande. Booz la miró con compasión y sorpresa. Ruth, tu valía es más notable que lo que puedas imaginar. La historia de tu vida está entrelazada con el Redentor que anhelamos. Lo que Dios ha empezado en ti llevará a su cumplimiento en un tiempo perfecto. Al oír tales palabras, Ruth sintió que el corazón se le aceleraba. En ese instante, un impulso irresistible le llenó de audacia. Si es voluntad de Dios, quiero que tú seas mi Redentor. Las palabras brotaron de su alma sin contenerse, como una ofrenda de su fe ante el trono del cielo. Booz la miró fijamente, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Has hablado bien, Ruth. En la ley de nuestra gente, un pariente cercano tiene el derecho de redimir. Me alegra saber que deseas acompañarme en este viaje de redención. Pero hay uno más cercano que yo, y debemos actuar conforme a la ley. La mención de otro Redentor hizo que en el corazón de Ruth brotara una inquietud. Sin embargo, había una promesa de Dios que no podía ignorar. En el fondo de su ser, sabía que el propósito de su vida no podría verse truncado. Las palabras de la voz en su sueño resonaban dentro de ella, dando aliento a su fe: mi plan de redención será manifestado. Con determinación, Ruth fue a casa, llevando consigo la frescura de la esperanza. En su mente, florecieron pensamientos de cómo el destino de su vida se entrelazaba con el de Israel. En los días siguientes, cada encuentro con Booz parecía sellar una conexión divina, acercando aquel sueño a una realidad palpable. Una tarde, tras el trabajo en el campo, Ruth se sentó con Noemí. Madre, creo que el camino hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios se está acercando. Booz me ha dicho que hay otra persona que tiene el derecho de redimirme. Pero confío en que Dios tiene un designio perfecto, incluso en lo inesperado. Noemí, con mirada sabia, le respondió: mi hija, la fe que has demostrado es admirable. Pero recuerda, la soberanía de Dios a veces actúa a través de lo que contempla el corazón humano. Mientras esperas, sigue confiando en el Dios que ya ha comenzado la obra en ti. Esa noche, Ruth se recostó, contemplando las estrellas. La noche parecía susurrarle secretos que su corazón anhelaba entender. Las palabras de Noemí la confortaban, pero el misterio del Redentor cercano envolvía su mente. ¿Quién será este pariente próximo que puede afectar el tejido de mi historia? Mientras su corazón estaba lleno de expectativa, una claridad comienza a brotar en su interior. Sabía que su papel en el plan de Dios aún estaba desenredándose, y aunque las sombras del futuro podían parecer inciertas, la luminiscencia de la esperanza brillante jamás podría ser extinguida. Así, la vida de Ruth estaba en la cúspide de una transformación monumental. Había un hilo invisible que traspasaba su historia y la historia de toda una nación hacia el encuentro de la redención prometida. Con cada paso que daba, la revelación del divino entrelazado en su destino se acercaba más, y el eco de las antiguas promesas del Señor vibraba en cada rincón de su ser. ¿Cómo se desarrollaría la próxima fase en este insigne relato, y qué otros misterios de Dios aguardaban ser revelados detrás de los planes soberanos del Altísimo? Al amanecer del día siguiente, un pesado silencio envolvía las tierras de Belén. La inquietud en el corazón de Ruth crecía a medida que se dirigía al campo de Booz. Con cada paso, las palabras de Noemí resonaban en su mente, advirtiendo sobre la urgencia de actuar. La esperanza y el temor coexistían en su interior, como dos corrientes opuestas que luchaban por prevalecer. Mientras cruzaba el umbral del campo, dio gracias al Dios de Israel por la provisión diaria, su ruego silencioso traduciéndose en la acción de trabajar. Con manos diestras, recogía las espigas, pero su mirada se perdía en el horizonte buscando a Booz. El destello de su figura imponente entre los trabajadores despertaba en ella un sentimiento de reverencia. Está el destino de mi vida atado a su decisión, pensaba Ruth, incapaz de apartar las imágenes de un futuro prámice, un futuro redimido.
transcurrieron las horas, y el sol se desplazó en su camino. Finalmente, Booz se acercó, la preocupación marcando su rostro. Ruth, he estado esperándote. Me gustaría hablar contigo. Las palabras de Booz hicieron que el corazón de Ruth latiera con fuerza. Ella sabía que enfrentaba un momento decisivo. Sí, Señor, respondió ella con voz firme, aunque su interior temblaba. He venido en búsqueda de sabiduría y dirección. La ley ha hablado de un Redentor, y en mi corazón, anhelo comprender cómo puedo ser parte de este plan. Booz la miró con intensidad, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La situación es delicada. Hay quien tiene un derecho sobre ti, un pariente más cercano que debe ser informado. Solo así podrá hacerse justicia. En esos momentos, Ruth sintió que el hilo de la esperanza podía deshilacharse. Había algo inquietante en la mención de este Redentor cercano, una sombra que se cernía sobre sus sueños. Pero yo perseveraré, murmuró Ruth, consciente de que el destino de su vida estaba en manos del Altísimo. Confiaré en su plan, venga lo que venga. Esta noche, dijo Booz con suavidad, te invitaré a encontrar descanso aquí. La decisión se tomará al despuntar el nuevo día. Valiente es quien espera en la providencia de Dios. Sus palabras calaron profundo en el alma de Ruth, alimentando su determinación. La esperanza encendida en su corazón le hacía sentir cercana la inevitable verdad del plan divino. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el firmamento, Ruth se encontraba postrada en oración, solicitando la dirección del Señor. En su mente resonó una promesa aunque atronadora. ¿Quién soy yo para ser parte de tan gran historia? Mis raíces son extranjeras, mis cicatrices numerosas. Pero si el Dios de Israel tiene propósitos para mí, ¿cómo podría dudar? Al final del día, el eco de su petición fue una señal de que algo trascendental estaba por suceder. Esa quietud premonitoria en el aire le hablaba de los designios de Dios, que se tejían en las sombras de lo conocido. Mientras dormitaba, un sueño la envolvió, vio un campo dorado y en el centro, un árbol florecido revelando una conexión entre el cielo y la tierra. La interpretación era clara y potente, tu Redentor será el que vindique la promesa. A la mañana siguiente, el sol nacía con fuerza, irradiando luz sobre su caminar. Sabía que sus pasos ya estaban ordenados. Un instante después, tanto para Ruth como para Booz, el destino y el honor de su familia serían separados o entrelazados por el amor y la primal lealtad de Dios. Cada latido de su corazón palpaba la historia aún por descubrir, mientras un giro divino aguardaba su revelación. Dios ha de manifestar sus promesas, reflexionó con convicción, sintiendo que el tiempo de la redención estaba cercano. Pero, el gran dilema continuaba, ¿qué decisión tomaría el pariente más cercano, y cómo afectaría eso su historia? La historia de Ruth, singular pero unida a una vasta narrativa, apenas comenzaba a entrelazarse con el propósito eterno de Dios. La mañana se desplegaba con la calidez del sol en pleno apogeo, y la brisa traía consigo un susurro de esperanza. Ruth se levantó con el corazón latiendo desbocado, cada latido resonando con la urgencia de lo que estaba por venir. Con la decisión de Booz aún pesando en su mente, el temor se entrelazaba con la expectativa, como dos luces en la penumbra de su alma. Booz había prometido actuar con justicia, y ella anhelaba que su redención dependiera de su mano. Mientras las primeras luces del día bañaban el campo, la figura de Booz emergió entre los espigadores. Su porte era majestuoso, y a pesar de la carga que llevaba consigo, su mirada irradiaba determinación. El destino de Ruth podría depender de este hombre noble, que había mostrado favor a su causa. Ruth, la llamó Booz, su voz resonando con una autoridad serena. Hoy se tomará la decisión que puede cambiar tu vida. Ven, acompáñame al portón de la ciudad. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad. Con un asentimiento nervioso,
Ruth dio un paso adelante, sintiendo que la mano del Creador la guiaba en cada paso. El camino hacia el portón era un testimonio del bullicio de la vida cotidiana en Belén. Las voces y risas de sus habitantes llenaban el aire, pero para Ruth, todo se desdibujaba en un mar de incertidumbre. A su lado, Booz discutía con los ancianos de la ciudad, su voz resonando con un peso que hacía eco en el corazón de Ruth. Han venido a resolver cuestiones de herencia y redención, pensó, preguntándose en silencio cuán noble podría ser el corazón de aquel pariente más cercano. De repente, Booz se volvió hacia ella, su expresión grave. Hay otro hombre que tiene el primer derecho sobre ti. Si él se niega, entonces seré yo el que te redima. Las palabras de Booz eran como un eco vibrante en su ser, llenándola de una mezcla de inquietud y esperanza. ¿Qué respondería el pariente? ¿Qué decisión podría cambiar su destino? Cuando finalmente se presentó el otro pariente, un murmullo de expectación recorrió la multitud. A medida que el hombre se acercaba, su actitud parecía despreocupada, sin la misma reverencia que Booz había mostrado hacia Ruth. Booz, en un acto astuto y directo, comenzó exponiendo la situación, cada palabra sopesada como si la balanza del cielo pendiera de la conversación. ¿Estás dispuesto a redimir a esta mujer, para que no se pierda el nombre de su fallecido esposo en Israel? Preguntó Booz con firmeza. El pariente, tras un momento de reflexión, contestó. Sí, lo haré, pero se detuvo abruptamente, como si una sombra hubiera caído sobre su corazón. No, no puedo, pues eso comprometería mi propia herencia. Un silencio sobrecogedor se apoderó del aire, y el alma de Ruth se sintió elevada mientras comprendía que su destino estaba en juego. Booz entonces giró hacia ella, una luz de esperanza en sus ojos. Ruth, el Señor ha dirigido este encuentro. Eres libre de ser mi esposa, y con ello, bienvenida a la familia de Israel. La alegría y la incredulidad la invadieron, y en ese instante supo que cada lágrima y cada súplica habían llevado hasta este momento. Pero más allá de su redención personal, el eco de la promesa divina resonaba más profundamente. No solo se trataba de recuperar un nombre, cuando Booz la tomó como suya, comenzaron a gestar un linaje que habría de tocar la eternidad. Al instante, una revelación quedó grabada en el corazón de Ruth: tu Redentor será el que vindique la promesa. Así, mientras la multitud celebraba el anuncio, Ruth sintió que el velo del tiempo se desgarraba, y un poderoso mensaje del cielo le hablaba. Lo que parecía un simple acto de redención, era, en realidad, el cumplimiento de un gran plan divino, donde su historia se entrelazaba con la de generaciones futuras. ¿Qué designios tendría el Señor ahora para mí?, se preguntaba en la profundidad de su ser, mientras el misterio de su futuro aún aguardaba en la sombra de la providencia divina, sugiriendo que el gran relato de salvación aún no había terminado. Mientras la celebración resonaba en el aire de Belén, un murmullo de reverencia se apoderaba de los corazones de quienes habían sido testigos de la unión entre Ruth y Booz. Los ancianos y las mujeres del pueblo se acercaban, elogiando la grandeza de Booz, que mediante su acto de redención había rescatado no solo a Ruth, sino también la herencia de su difunto esposo, Elimelech. Grande es la bondad que has demostrado, proclamaron, elevando sus voces en alabanza a Dios por la justicia y la gracia sembradas en sus vidas. Sin embargo, en el corazón de Ruth, aunque embargada de alegría, existía un eco de incertidumbre. La realidad que antes enfrentaba se había transformado, pero nuevas preguntas surgían en su alma: ¿seré suficiente para Booz? ¿Podré ser la esposa que él merece? Mientras estas dudas danzaban en su mente, la voz suave del Señor parecía ser un susurro entre las multitudes, recordándole que su valor no dependía de su pasado, sino de la providencia divina que había guiado sus pasos. Esa noche, mientras la luna iluminaba el camino, Booz tomó la mano de Ruth y, acercándose a ella, dijo con dulzura: el Señor ha traído este momento, Ruth. Juntos, seremos un ejemplo de su fidelidad. Hay un propósito más allá de lo que ahora comprendemos. Las palabras de Booz resonaban como un canto a la esperanza.
Ambos sabían que su unión iba más allá de su amor, era un hilo en el tejido del plan eterno de Dios. A la mañana siguiente, Ruth se levantó con la resolución de buscar la visión divina que había acompañado su viaje hasta ahora. Decidida, se dirigió hacia el campo, donde la cosecha prometía abundancia. Desde la distancia, los espigadores y jornaleros la miraban con nuevos ojos, ya no era solo la moza extranjera, sino la esposa de Booz, llevada a un lugar de favor y respeto. Sus manos se movían con gracia, cada espiga que recogía simbolizaba no solo sus esfuerzos, sino también la provisión del Dios que la había traído hasta aquí. Mientras trabajaba, no pudo evitar notar un grupo de hombres sentados a la sombra de un árbol, que conversaban sobre la historia de Israel. ¿Has oído la leyenda de la venida del Redentor?, preguntó uno de ellos, y las palabras resonaron en su corazón. Se dice que vendrá de la casa de David, un rey esperado, que liberará a su pueblo. El murmullo de la conversación iluminó lo que ya había comenzado a arder en su interior. Esta unión con Booz podría, de hecho, estar entrelazada con la historia de redención más grande, la que transformaría el corazón de Israel. Al caer la tarde, Ruth regresó a su hogar. Mi tierra, mi familia, toda mi vida se está reescribiendo, pensó. La fuerza de lo que había vivido se sentía a través de cada latido, cada aliento. Sin embargo, una inquietud latente permanecía. ¿Qué significaría el cumplimiento de esta promesa para mi linaje? Con el tiempo, Ruth y Booz comenzaron a forjar un camino en el cual los cielos y la tierra se alzarían para celebrar el misterio divino. En su corazón, Ruth comprendía que el plan de Dios se estaba desenmarañando a través de su vida. Y aunque sus manos trabajaban en medio de la cosecha, su alma anhelaba algo aún más profundo, un anhelo de propósito eterno que solo el Creador podría revelar. Así, al final del día, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, Ruth alzó su mirada y clamó en su corazón: Señor, ¿qué tesoros escondidos has reservado para mí y los míos? No solo mi redención, sino el legado que se extenderá a través de generaciones. Las palabras se alzaban como humo hacia el cielo, y la respuesta del Altísimo comenzaría a manifestarse en misteriosos caminos de redención que aún no había descubierto. Dios, en su soberano poder, preparaba un asombroso desenlace que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de su pueblo. La promesa aguardaba con paciencia, y al verla, Ruth entendió que lo que estaba por venir era aún más grande de lo que su corazón podía contener. Mientras el nuevo día despunta sobre Belén, Ruth despertó con un anhelo renovado en su corazón. La luz del sol iluminaba su hogar, y en su interior crecía una expectativa, como si las promesas del Altísimo empezaran a gestarse en su vida. En su mente, aún resonaban las palabras de Booz sobre el propósito que Dios había trazado para ellos, y su espíritu se sentía entrelazado con el destino de toda una nación. Decidida a descubrir la profundidad de estos planes, Ruth se vistió con humildes ropas y salió hacia el campo, donde las espigas doradas se movían al compás del viento. Con cada paso que daba, un eco se hacía más fuerte en su corazón: espera en el Señor, sé valiente y esfórzate, espera en el Señor. Salmo 27:14. Estas palabras parecían guiar su jornada, instándola a confiar en la soberanía divina que había transformado su vida. Al llegar al campo, la escena era vibrante. La risa y el trabajo de los espigadores rebosaban de energía, pero también había un aire de expectativa que flotaba entre ellos. Ruth comenzó a trabajar, levantando las espigas caídas y recogiendo lo mejor de la cosecha. Sin embargo, su mente vagaba en pensamientos profundos, cuestionándose cuál sería su rol en el grandioso diseño de Dios. Mientras espigaba, notó a un joven que la observaba desde lejos, con curiosidad en sus ojos. Él se acercó, y su voz era amable. Eres la mujer de Booz, ¿verdad? Su bondad se ha escuchado en toda la tierra. Ruth, sorprendida por sus palabras, asintió, y una chispa de conexión se formó entre ellos. Su misericordia también ha transformado mi vida, respondió ella con una humildad reverente, alzando un poco la mirada hacia él.
Fue entonces que el joven se presentó como Obed, el hijo de Booz y Ruth, y una nueva ola de emoción invadió su ser. Mientras continuaban conversando, Obed le contó sobre historias que hablaban de una esperanza futura, de un rey que vendría de la casa de David y redimiría a su pueblo. Ruth sintió que su corazón latía aceleradamente en su pecho. Estos relatos eran más que leyendas antiguas, eran sus raíces, el eslabón entre su presente y el futuro que se avecinaba, y su unión con Booz parecía cada vez más crucial en ese relato. Cuando el Redentor venga, será a través de un linaje de fe, dijo Obed, lo que hizo vibrar aún más el anhelo dentro de ella. Con cada hora que pasaba, Ruth comprendía que su rol no sería solo uno de esposa y madre, sino un instrumento en las manos de Dios para traer a luz su gloria. La conciencia de la historia que se tejería a través de su linaje empezó a calar en su interior, y el latido de su fe resonaba con promesas de redención que aún no eran completamente visibles. Al final del día, mientras regresaba a casa, Ruth miró hacia el cielo, notando cómo las estrellas parpadeaban con un brillo especial. Su corazón estaba lleno de esperanza, sabiendo que su vida, aun en su humildad, tendría un impacto eterno. Señor, ¿cuán profundo es tu designio?, se preguntó, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, sabiendo que su linaje llevaría la sangre del futuro Salvador, y en ese momento, un susurro resonó en su espíritu: no solo serás madre de Obed, sino que a través de él, mi promesa de redención alcanzará su cumplimiento. Pronto, los caminos del cielo se encontrarán con la tierra, y en ti, mis planes se harán carne. Las palabras flotaban en el aire, dejando a Ruth en una expectación indescriptible, con la certeza de que los misterios de Dios estaban a punto de revelarse de formas que nunca había imaginado. Así, en la quietud de la noche, mientras la luna brillaba intensamente, la historia de Ruth comenzaba a entrelazarse con el eterno propósito divino. El eco de la llegada del Redentor se hacía más cercano, y la valiente moza de Moab se convertiría, sin saberlo, en parte fundamental del inquebrantable plan de Dios para la humanidad. ¿Qué otros secretos se desvelarán en el plan soberano del Creador?, se preguntaba, mientras la historia de su vida continuaba desarrollándose en el marco de la redención divina. Cuando Ruth despertó al nuevo día, la luz del sol brillaba como una promesa en el horizonte. Su vida con Booz había sido un viaje de transformación que la había llevado de la desolación a la esperanza. La alegría del hogar donde vivía se sentía en cada rincón, y la presencia del Señor era palpable. Sin embargo, un asombro nuevo invadía su corazón: el nacimiento de su hijo, Obed, había desatado un torrente de bendiciones y un camino hacia el futuro. Al mirar a su bebé, Ruth no solo veía un fruto de su amor con Booz, sino un legado que resonaría a través de las generaciones. Al casarse, había aceptado más que una vida compartida, se había convertido en parte de un plan divino que abarcaría mucho más allá de su propia historia. Dios me ha dado este niño como un testimonio de su fidelidad, pensaba mientras acariciaba la cabeza de su hijo. De esta manera, el amor que había crecido entre Ruth y Booz había florecido en la fe y la devoción. Booz, un hombre de noble carácter, se había convertido en un líder en Belén, y su familia era un símbolo de esperanza y redención. Un día, las mujeres de la aldea vinieron a ver a Ruth. Alabemos a Dios por su fidelidad y por Obed, quien será un verdadero redentor en su generación, decían con gozo. Ruth, con lágrimas de alegría, comprendía que era parte de un relato mucho más grande que su historia personal. La madre de Obed sería la abuela de David, el gran rey de Israel. A través de su linaje, el Salvador nacería. Cada palabra de fe que había pronunciado, cada paso en su camino, se entrelazaba con un propósito eterno. El tiempo pasó, y el pueblo había comenzado a recordar a Ruth no solo como la moabita que venía de lejos, sino como la mujer que traía redención y esperanza. La inclusión de Ruth en el linaje de David fue un símbolo del amor incondicional de Dios hacia todos, sin importar su pasado. Una tarde, mientras Ruth paseaba con su hijo en los brazos, una anciana del pueblo se acercó a ella. Te he visto trabajar y esforzarte, y aunque vienes de una tierra lejana,
tu corazón es el de una verdadera israelita, dijo la mujer. Las palabras resonaron dentro de Ruth, confirmando lo que ya había sentido en su interior. Con el regreso del tiempo de cosecha, el ciclo de la vida continuaba mientras Ruth enseñaba a Obed sobre la importancia de la fe. Le relataba historias de su propia vida, de las pruebas que había superado y de cómo Dios siempre había estado a su lado. Nunca olvides tus raíces, hijo mío. Dios tiene sorprendentes propósitos para ti, le decía con un brillo especial en sus ojos. Mientras Obed crecía, también se levantaba un nuevo sentido de cumplimiento en la historia de Ruth. Su vida había sido tecida en la historia sagrada de Israel, y ahora su hijo jugaría un papel fundamental en lo que estaba por venir. La visión profética sobre el linaje del Mesías cobraba vida en ellos, lo que hacía que su misión personal pareciera aún más gloriosa. Un día, mientras Obed ayudaba en los campos, Ruth se detuvo un momento. Mirando hacia el horizonte, reflexionaba sobre cómo sus pérdidas y sufrimientos habían dado lugar a esta vida abundante. Dios es bueno y su misericordia dura para siempre, murmuró, recordando las palabras que habían guiado su viaje. Finalmente, cuando Obed llegó a la edad de hombre, un cambio aún más profundo en su vida comenzó a desarrollarse. La unción de Dios estaba sobre él, y su corazón era puro y lleno de servicio hacia la comunidad. La historia de Ruth no solo había transformado su familia, sino también a toda una nación que esperaba en la promesa de redención que vendría a través de David y de un futuro aún más radiante. Al enterarse del destino que le aguardaba, Ruth se sintió inmensamente agradecida y se levantó en acción de gracias. Había caminado un viaje que desafiaba toda lógica, desde la pérdida hasta la abundancia, desde la desolación hasta el propósito divino. Su historia era un testimonio del amor de Dios que nunca rechaza, que siempre incluye y, sobre todo, que siempre redime. Así concluyó la asombrosa historia de Ruth, la moabita que eligió seguir a Dios. En todo momento, Ruth había representado la luz de la bondad divina en un mundo que muchas veces parecía estar en penumbra. Su vida fue un recordatorio de que incluso la más pequeña decisión de fe puede desencadenar un gran eco en la eternidad. El amor de Dios, actuando en su vida, serviría de herencia para las generaciones que estaban por venir, una herencia marcada por la gracia y la redención. Con un corazón lleno de gratitud, Ruth levantó la vista al cielo y, en ese instante, supo que su historia sería recordada por siempre. La esperanza había renacido y, con ella, un futuro brillante que resonaría a lo largo del tiempo. El plan de redención ha llegado a su culminación, una historia que ilumina las generaciones futuras. No olvides suscribirte ahora para no perderte ninguna de estas poderosas historias de fe. Da un like a este relato inspirador y comparte tu reflexión en los comentarios. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar sobre la abundante gracia de Dios en sus vidas. No esperes ni un segundo más para ser parte de este viaje de fe y esperanza.